Saludo especial para todos, mi nombre es Camilo Andrés Rodríguez Cortés, soy internista y neumólogo, jefe del servicio de la consulta externa de la Fundación Neumológica Colombiana y vengo a aportar una nueva perspectiva dentro del curso de lo que ustedes vienen aprendiendo. Sin duda relacionamos la EPOC con el manejo inhalatorio, la terapia broncodilatadora o triple terapia, claro, es la columna vertebral, pero hay herramientas terapéuticas adicionales que es lo que vamos a ver y que son fundamentales y que inclusive para ciertos tipos de pacientes puede llegar a tener un rol definitivo para el control ya sea de síntomas como la disnea o desenlaces no deseados como las exacerbaciones. Si lo miramos por ejemplo desde la propuesta del flujograma GOLD, encontramos que del lado en el centro de las pantallas de ustedes en rojo pues está el elemento a más tener control, que es las exacerbaciones, ese desenlace. Ustedes ya revisaron dentro del curso cómo manejar doble y triple terapia para este desenlace, pero si vemos al final hay dos opciones farmacológicas, roflumilast y acitromicina, que son medicamentos tomados que pueden ayudar a disminuir en cierto perfil de pacientes las exacerbaciones. Ya miraremos esto en detalle. Habría una tercera opción acá que es la terapia biológica, pero aún en nuestro país está pendiente la regulación. Y si no tenemos como objetivo primordial el control de la exacerbación porque el paciente no las está presentando, pero si hay un nivel de disnea como muestro en azul a la izquierda de sus pantallas, ese control de la disnea va a ir más allá también de la doble terapia broncodilatadora, incluyendo rehabilitación pulmonar, que ya se hizo énfasis en esto, pero hay otras herramientas, como resalto ahí, intervenciones no farmacológicas que van a ser de utilidad para el paciente. Ahí también pues dentro de este flujograma GOLD está la ensifentrina, pero es un medicamento que aún no está disponible en nuestro país. Entonces acá está la evidencia de este medicamento que les comentaba, el roflumilast, es una tableta, es oral, viene por 500 microgramos para tomar una vez al día y podemos ver cómo en este estudio tanto para desenlace exacerbación severa o el compuesto de exacerbación moderada y severa, claramente hay una reducción entre un 25 a casi 35% de las exacerbaciones. Entonces tiene ese rol y fíjense que el número necesario a tratar en promedio puede ser entre 12 y 7 pacientes con perfil exacerbador, pero es muy importante para que se dé ese beneficio, como yo menciono ahí, que el paciente tenga un FEV1 en la espirometría menor al 50% y que su perfil clínico sea de bronquitis crónica, es decir, que sea un tosedor crónico productivo por más de 2 episodios de 3 meses en los últimos 2 años. Esas dos características van a potenciar el desenlace de reducción de exacerbaciones que se tiene con esta terapia. El problema es que a pesar de ser 500 microgramos al día, produce con mucha frecuencia mucha diarrea y los pacientes no lo toleran. Por ende, no lo recomendarían pacientes que de base ya presenten diarrea crónica o algún trastorno gastrointestinal porque probablemente no van a tener buena tolerancia. A veces también puede llevar a empeorar el deterioro nutricional, mayor descenso de peso, entonces en esos casos tendríamos que tener esa precaución. Otra alternativa también desde el impacto de exacerbaciones, si no se ha logrado controlar con la triple terapia, es el uso de los macrólidos. Sin duda el más estudiado, la acitromicina. Lo que tenemos ahí es un zoom del resultado de tal vez el estudio más emblemático, el estudio Columbus, que lo que hizo fue en un periodo de un año, un buen tiempo de seguimiento, ver cómo los pacientes con consumo de acitromicina lograron reducir hasta en un 50% la cantidad de exacerbaciones que se venían presentando. La dosis utilizada, como resaltó ahí, es de 500 miligramos, lunes, miércoles y viernes, 3 veces por semana, y el perfil de paciente de mayor beneficio es el fumador activo y también el que tiene bronquiectasias en la tomografía de tórax, ese tipo de pacientes. Dos cosas para no olvidar antes de empezar esta terapia. Uno, que puede empeorar problemas de hipoacusia neurosensorial. Entonces en estos adultos mayores con EPOC es importante conocer previamente con audiometría o con valoración por otorrino su condición para que no se modifique, y la parte electrocardiográfica también va a ser importante que la revisemos porque pueden ser alteraciones del QT, entonces es algo que debemos vigilar para que haya seguridad en el beneficio. También hay unos estudios de menor potencia estadística con eritromicina, pero principalmente utilizamos la acitromicina. Respecto al hecho de que se incremente, que sí sucede un poco en la resistencia bacteriana, digamos que no tiene eso una repercusión en el impacto clínico y sí en el beneficio. Puede ser de utilidad en esos casos.
Ahora bien, si lo miramos desde el flujograma de nuestra guía colombiana, que tiene más similitudes que diferencias con el flujograma de la propuesta EPOC, vemos de nuevo que está la acitromicina y el roflumilast, están ahí en ese recuadro amarillo que resalto, en ese paciente que no ha logrado controlar las exacerbaciones, probablemente con un bajo conteo de eosinófilos de menos de 100, para tener en cuenta. De lo contrario, pues iría al beneficio de la triple terapia. Entonces, en ese sentido, compartimos esa similitud con flujograma GOL para ayuda de terapia no inhalatoria, y también mencionamos pues la terapia biológica que en un futuro, esperemos no muy lejano, también tenga las autorizaciones respectivas como terapias para controlar las exacerbaciones en estos pacientes. Otro aspecto que es importante cuando las cosas no van bien y ya tenemos muy claro que el paciente tiene la terapia inhalatoria que tenía que tener, que está bien indicada, pues es obviamente que cese la persistencia de la exposición al factor de riesgo. Porque si el paciente sigue fumando, pero como además en Colombia solo el 40% de los pacientes que tienen EPOC fue por tabaquismo, tenemos otros componentes. Tenemos el paciente que por su condición laboral se sigue exponiendo a polvos de construcción, a sílice, el paciente que está trabajando con calderas, en minería, en fin, inclusive exposiciones como la marihuana inhalada pueden llevar a ser condiciones que sigan generando, sean deleterias para la salud respiratoria, para el pulmón, y por ende va a ser importante. Entonces hago especial énfasis en esto porque eso puede ser la piedra en el zapato para que no se logre la mejoría, pero sin duda tenemos que averiguar en nuestro centro de atención con nuestro asegurador dónde funciona el programa de cesación de tabaco. Nuestra responsabilidad, ¿cuál va a ser? Una pregunta sencilla, la conocemos como la intervención mínima sistemática o las 5 A's que ustedes ven ahí: averiguar, aconsejar, apreciar, ayudar y acordar. De una forma muy sencilla simplemente es preguntarle al paciente: ¿usted desea dejar de fumar? Y por supuesto eso lo podemos apoyar con los beneficios que conlleva esto, porque los pacientes que dejan de fumar tienen menos mortalidad por la POC, los pacientes que dejan de fumar se infectan menos y tienen menos exacerbaciones. Esto es importante. Fíjense aquí en esta gráfica cómo se pudo evaluar que los pacientes que dejan de fumar logran conservar mejor la función pulmonar. Lo que vemos ahí sobre el eje horizontal es la capacidad pulmonar en mililitros y se salva más función pulmonar en el que deja de fumar. Entonces es una intervención importante. Esta es la forma de recordarla, pero la simple pregunta e invitar al paciente a estos beneficios va a ser fundamental. Además, porque estos pacientes tienen con mucha frecuencia un componente de ansiedad y van a requerir, ojalá, un manejo integral en una unidad de apoyo, donde además se pueden utilizar medicamentos, a veces de la mano de psiquiatría, o si no hay una componente mental importante, medicamentos que ayuden a favorecer la cesación del tabaco. Otro aspecto importante no farmacológico que nos toca casi todos los días, pues tiene que ver, por ejemplo, con el uso del oxígeno. Esto tiene que ver como con las terapias ventilatorias, que serían para otro elemento que es la PCO2 o la hipercapnia que vemos en los gases, pero en los gases obviamente también está la PO2 que nos habla de la hipoxemia. Entonces, los gases arteriales son fundamentales. La saturación baja de oxígeno nos puede orientar hacia la condición del paciente, pero definir terapia con oxígeno, la recomendación es hacerlo con unos gases arteriales, y como yo resalto en verde, esto es para hipoxemia grave. Ya vamos a ver qué es hipoxemia grave, y lo que resalto en rojo es que la hipoxemia moderada, es decir, esa que solamente se da, por ejemplo, en ejercicio, no en reposo, y vamos a ver qué otras características, ahí no hay un beneficio en desenlaces como mortalidad, exacerbaciones, hospitalizaciones, y eso puede ser importante y más aún cuando tenemos una geografía colombiana donde hay ciudades por encima de los 2.000, 2.500 metros sobre el nivel del mar, y de pronto el paciente con EPOC, dentro de lo que le cuesta controlar la fatiga, encuentra en el oxígeno un refugio, pero muchas veces no hay una indicación real por el ajuste de esos valores, reiterando que la verdadera evidencia está en hipoxemia grave y no moderada. Y por otra parte, de nuevo, recordar ese valor de los gases arteriales también para ver la presión de CO2, y vemos que los pacientes que hacen exacerbaciones de la POC con hipercapnia, es decir, PCO2 elevada y que persiste por encima de 53 en los gases, si ustedes encuentran esos pacientes en su consulta, muy importante que los remitan a neumología, porque pueden beneficiarse de ventilación mecánica no invasiva o BiPAP, independientemente o no de la presencia de apnea de sueño. Entonces miremos qué es eso que yo menciono, que es hipoxemia grave en la POC.
es esto que está acá. Obviamente estos son valores principalmente extrapolados de poblaciones a nivel del mar, pero por debajo de PO2 de 55 realmente es que es considerado un valor categóricamente bajo, y entre 56 y 59 será importante evaluar, sobre todo a nivel de la altura, si el paciente tiene una poliglobulia secundaria a la hipoxemia, si el paciente tiene un ventrículo derecho dilatado con disfunción, si el paciente tiene edema de miembros inferiores como una manifestación de cor pulmonar descompensado. En esos casos es que hablamos de hipoxemia grave, y ese es el paciente con EPOC que en condición estable se beneficia de esta terapia. Ahora bien, si estamos hablando después de una exacerbación, lo ideal sería esperar por lo menos 3 meses y hacer una nueva valoración, porque va a cambiar la fisiología del paciente. La guía colombiana nos dice algo muy distinto, es categórico y lo resalto, es hipoxemia grave la indicación para uso de oxígeno en el paciente con EPOC, y ahí resalta que en hipoxemia moderada y con las grandes alturas hay que estar muy atentos, mirar con lupa si realmente hay una indicación. Este es un estudio que se hizo aquí en la Fundación Neumológica con una muestra importante de más de 370 pacientes, y fíjense que no solamente la altitud aquí en Bogotá disminuye los niveles normales, sino que también la edad. Entonces fíjense que un hombre que esté por encima de los 60 años, perfectamente una PO2 de 55 puede ser normal en Bogotá. Y lo mismo ocurre en una mujer, y ella por el cambio hormonal inclusive valores tan bajos como 51. Entonces ese número mágico de 90 tenemos que romperlo, no se cumple para todas las altitudes ni para todas las edades, y bueno, ahí tienen la tabla para que ustedes con su paciente al frente puedan evaluar si realmente hay una hipoxemia grave como la que mencionamos. Y el otro aspecto que no deja ver los gases arteriales que mencioné es el paciente que sigue con hipercapnia. Hay tanto broncoespasmo por la POC que retiene ese dióxido de carbono, que no ventila el pulmón, entonces retenemos la CO2, y estos dos metaanálisis, estos dos estudios que resalto ahí, pues muestran con puntos de corte de 52 y 55 cómo estos pacientes se benefician para un desenlace como muerte. Entonces son pacientes que como de forma aditiva les debemos colocar un BiPAP para hacer una presión inspiratoria y expiratoria, y de esta forma, además de calmar la disnea, pueden mejorar un desenlace como mortalidad. Importante recordar que si hay indicación de un polisomnograma por sospecha de apnea, pues esto se debe hacer independientemente de la condición de hipercapnia, y pues viceversa, es decir, si hay hipercapnia, pues el paciente se va a beneficiar de la no invasiva independientemente del grado de apnea de sueño que pueda o no pueda tener. También hay tratamientos quirúrgicos, les había dicho, no todo es terapia inhalatoria. Básicamente yo resaltaría dos: uno, el trasplante pulmonar, y el segundo, la reducción de volúmenes pulmonares. Claro, si nos imaginamos como yo muestro en esta tomografía, estas bulas, este enfisema tan importante, sobre todo que está en la parte de los 2/3 superiores, pues lo que buscamos con colocación por vía endoscópica de válvulas es desinflar esas zonas que están hiperinfladas para que otro pulmón menos enfermo logre realmente hacer una expansión. Eso es lo que buscamos, y por eso se llama reducción de volúmenes pulmonares. Se hacía antes principalmente por vía quirúrgica, pero ahora lo hacemos por vía endoscópica, generando menos morbilidad en el paciente. Para clasificar a esto, el paciente debe tener menos de 75 años. Obviamente ustedes ya lo tienen con una muy buena terapia inhalatoria con rehabilitación pulmonar, y que la disnea no se controle a pesar de esto, que no esté fumando. Y muy importante hacer una espirometría, que el VEF1 esté por debajo de un 45%, hacer una difusión de monóxido de carbono que esté por encima del 20% al menos, y unos volúmenes pulmonares por platismografía que nos van a dar de atrapamiento. Una tercera prueba de función pulmonar, volúmenes pulmonares, está incluido en el plan de beneficios, se puede pedir desde el cuidado primario en estos casos, ¿cierto?, de mucha disnea, de hiperinsuflación, y con base en eso y las fotografías y la prueba de caminata podemos decidir desde neumología si el paciente es candidato a una reducción endoscópica de volúmenes pulmonares. Y en una futura presentación hablaré más en específico de lo que es la indicación de trasplante pulmonar. Solo mencionar que desde un BODE, que ustedes ya conocen esta escala BODE entre 5 y 6, podemos pensar que el paciente se puede remitir a que lo conozca un grupo de trasplante pulmonar. Entonces, si tuviéramos que ver conclusiones respecto a la importancia del tratamiento no inhalatorio en la EPOC, pues esta tabla lo resume muy bien, porque tenemos 6 intervenciones hoy en día que reducen la mortalidad en la EPOC. Una de estas es la triple terapia, que ustedes ya la han podido aprender
y apropiar de forma excelente con las conferencias previas. Pero fíjense que la cesación de tabaquismo, la rehabilitación pulmonar, que también tenemos un foco especial dentro de las charlas, la terapia con oxígeno, la ventilación no invasiva y la reducción de volúmenes pulmonares también disminuyen la mortalidad. Es decir que de las 6 intervenciones que acabo de mencionar, 5 no son terapia inhalatoria y 4 las vimos en esta conferencia. Entonces es muy importante que las conozcamos, que esto esté realmente al alcance de todos y que lo podamos ofrecer en un momento dado a un paciente, porque muchos pacientes además no están concentrados en grandes ciudades, sino en ciudades intermedias, ciudades lejanas, donde la esperanza eres tú. La esperanza eres tú de que no vas a hacer esa intervención, pero conoces que existe y puedes indagar los exámenes básicos para decidir una remisión y que el paciente se beneficie de estas terapias complementarias. Gracias.